Y de esas experiencias para el foro se hizo un proceso de selección y esas seleccionadas son las que estamos presentando ahora y que ustedes han escrito. Una de esas experiencias que también nos trae hoy desde el colegio Manuel Elkin Patarroyo de la Secretaría de Educación de Girardot, en Dinamarca, la profesora Miriam Liliana Rojas. Miriam Liliana Ríos Rojas. La profesora Miriam Liliana es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Torino, especialista en Educación Superior a Distancia de la UNAM. En su experiencia docente, ella es docente de Educación Básica Secundaria desde hace 16 años y tiene experiencia universitaria con la Universidad de Dinamarca en la Facultad de Educación, en la licenciatura de Educación hace 13 años. Ha participado en numerosos proyectos, ha sido una de las más asiduas participantes en los diferentes foros, con muchas experiencias, ha participado en varias iniciativas del Ministerio como Mercosur, lo que le ha permitido que sus estudiantes sean beneficiados también de procesos de participación no solo nacional, sino internacional también. Ha participado en el concurso de RCN, ha publicado en la revista institucional NET y pues esa participación ha hecho que también el Ministerio ya le extendió invitaciones a diferentes procesos como en el 50 y en espacios de lectura y escritura. Vamos a empezar entonces. El ejercicio de hoy es un desarrollo de esta clase, de este tema que ella nos trae. Lo vamos a desarrollar primero aquí entre nosotros. Vamos a ser esos estudiantes ansiosos y participativos que se benefician de la clase de la profesora Liliana. Luego vamos a hacer una pequeña presentación de todos, en la que solamente nuestro nombre, de qué institución educativa y de qué entidad territorial venimos. Luego vamos a tener la posibilidad de ver el video que ella subió al contacto de la red. Y una vez que veamos ya la clase en vivo y la clase en el video, vamos a poder hacer esta segunda fase y recibir. En ese momento empezamos a darle retroalimentación sobre los posibles aspectos de mejoramiento de esa clase y de este proceso. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Y pues le doy la palabra a nuestro. Señor. Buenos días, buen día. ¿Cómo han estado? Bien, me alegra mucho. Para todos, bienvenidos. Son mis estudiantes, entonces vamos a tomar esa posición de estudiantes. Hay un punto importante que deseo que ustedes conozcan y es cómo va a ser el proceso de la clase. Vamos a iniciar primero contando que es un texto, la estructura del texto argumentativo. Sobre eso gira todo, es la estructura de nuestro trabajo el día de hoy. Nuestra clase va a tener varios momentos. Hay unos momentos individuales, hay unos momentos grupales, y posteriormente a eso va a llegar a una etapa de producción. Entonces, vamos a comenzar, queridos estudiantes, y el primer paso de nuestra clase es dar claridad a los objetivos. Entonces, el primer objetivo de la clase es generar en ustedes ese deseo y la necesidad de la producción. Pero ¿para qué la producción? Si necesariamente requerimos de un proceso de lectura. Entonces, antes de hacer producción, es básico que mis estudiantes aprendan a leer. ¿Qué es leer? Ya determinamos que no es una simple decodificación de signos, sino que va más allá de ese conocimiento y de esa transversalidad de los aprendizajes. Entonces, generar en todos ustedes ese deseo de la necesidad de leer y de escribir como medio para satisfacer y resolver esas inquietudes que ustedes a diario, en las cuales ustedes a diario se enfrentan. Sabemos que los contextos en los cuales donde ustedes están no es fácil, ¿sí? Son contextos difíciles. A veces yo les digo a mis otros grupos de décimo, les digo, miren chicos, muchas veces lo que ustedes viven en su contexto no se saben defender porque no hay una buena lectura. Entonces hoy, estudiantes de 11, el trabajo es ese: llegar a hacer procesos de lectura, hacer procesos de escritura,
pero con una síntesis clara, contextualizada. Entonces, vamos a iniciar. El primer momento de la clase, vamos a hacer una retroalimentación. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de un texto, del texto argumentativo. Ustedes se llevaron 3 textos de lectura. Un primer texto era calentamiento global, el segundo texto era nutrición infantil en Colombia y el tercer texto era procesos de lectura y escritura. Entonces vamos a mirar, como ya se hizo ese ejercicio y necesitamos aterrizar sobre el texto argumentativo, para hoy vamos a tener un texto que se llama ¿Cómo educamos en Colombia? Yo traigo 30, no sé, pasamos la información, por favor, querido estudiante. Rotamos la información. Vamos a ver hasta dónde nos alcance. Y este ejercicio lo vamos a hacer de manera individual. Vamos a leer este texto como primer paso. ¿Quién falta? Hay muchos. Claro que sí. Bueno. ¿Quién le hace falta texto? ¿A él todos? Entonces vamos a hacer esta lectura. Para hacer esta lectura la vamos a tratar de hacerla en 5 minuticos. El proceso de la clase dura más o menos 30 minutos. Entonces requerimos de profundizar en todos nuestros tiempos. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Recordar que ustedes como estudiantes de 11 ya están en la capacidad de hacer los 3 momentos, ¿no? Que es comprender, interpretar y pues llegar al proceso del argumento.
En la clase pasada estuvimos hablando de eso, entonces el documento que ustedes tienen a la mano tiene esa función, ¿no? Que vayamos identificando esos tres momentos, ¿no? Entonces, si ya terminamos, entonces vamos a empezar. ¿Qué dicen, chicos, ya? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo nos pareció la lectura? Entonces, interesante. Bueno, Porque en gran parte está reflejando pues, la realidad que se está viviendo en el sistema de educación pública. muy bien, bueno, muy bien. Vamos a mirar porque es que hay cosas que ustedes como estudiantes desconocen de lo realmente que se está generando en toda la parte de educación en el país, ¿cierto? Y a veces estamos en un aula de clase, pero de pronto no contextualizamos nuestro hecho de estar en un aula de clase. ¿Quién más me puede hablar del documento? ¿Cómo le pareció el texto? ¿Quién más? Por acá. Desgarradora. Desgarradora. Tobías. Mi estudiante Tobías, ¿sabe? Desgarradora porque refleja una realidad cruda y que no lo hemos querido entender. Porque si lo hubiéramos querido entender, habíamos mejorado ya. No creemos. No queremos entenderla. ¿Alguien más? Que no hay unas políticas claras en cuanto a qué se pretende buscar en los educandos cuando se les pone una temática para desarrollar. Se supone que se han ampliado a 14 las asignaturas y cada vez menos los chicos entienden menos y hacen menos cosas. Nosotros los estudiantes estamos como a la deriva. Bueno, ¿alguien más? Otro último por acá. Bueno. Un texto informativo, mando bien analizado, ¿no? O sea, esto es informativo y unos datos. Bueno, vamos a mirar si es informativo o de verdad nos puede llegar a la construcción del argumento, porque eso también puede generar. El señor Don Pacheco Granado dice que es mejor la educación privada que la pública. Eso dice él. Bueno, yo creo que él está haciendo un paralelo entre la educación privada y la educación pública. Obviamente que dentro de su escrito él apunta a que la educación privada está generando mejores resultados. Bueno, la segunda pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿qué hace que la educación privada tenga mejores resultados que la educación pública? Según él, según el texto. No vamos a dar nuestro punto de vista, sino según lo que dice el autor. ¿Qué dice él? Infraestructura. Infraestructura. Recursos. Las condiciones sociales. Condiciones sociales. Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que la cualificación de sus docentes. La cualificación de sus docentes. Bueno, docentes más preparados, diríamos. Perdón, vamos a escuchar a sus compañeros. No, la educación pública tiene los docentes más preparados. ¿Lo dice el texto? Pero lo otro no. Vamos a referenciar en lo que el texto dice. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer la discusión. Que hay muchas ayudas educativas. Muchas ayudas educativas. Bueno, tú. Aquí dice que entre los factores que inciden en el rendimiento está el hacinamiento, falta de docencia, infraestructura deficiente, carencia laboratoria, ayuda educativa, bibliotecas, acceso a las TIC, entre otros. Bueno, entonces hay un panorama general que él está planteando allí. También influye mucho las condiciones del tipo de estudiantes que van a las instituciones privadas y lo que tenemos. Bueno, pero vengo a hacer la otra pregunta. O sea que si el autor hace el planteamiento de que ¿por qué las instituciones privadas están en un índice más alto? ¿Qué índice toma? ¿Qué índice toma? 16. 16%. Pero entonces yo hago la pregunta, o sea que la educación privada, ¿no hay drogadicción? Sí. ¿Hay descomposición familiar? También. ¿Hay violencia? Sí. Bueno, ¿hay maltrato infantil? Sí. Bueno, entonces vemos que aunque él lo referencia como una problemática para decir que puede ser un índice que marca una diferencia entre la educación privada y la educación pública, no es precisamente lo que él nos quiere decir. Entonces, el texto hace planteamiento. Dos problemas. Hay uno general, y lo está mostrando ahorita cuando ahí ya hicimos el recorrido. ¿Cuál es el otro problema que está identificado en el texto? El tipo de población.
Dime. El interés del estudiante. El interés del estudiante, el tipo de población. Yo veo Muy dos bien. cosas. El uno es que la educación pública reproduce la problemática, la educación privada tiende a erradicar la problemática. ¿Lo dice el texto? No. Sí, ¿No sí. lo dice? ¿Sí lo dice? Sí lo dice. ¿Lo infiere, por favor, Sí, sí. textualmente? Aquí sin idea. La escuela de hoy en día produce todos los males sociales, contrario a lo que debería ser solución erradicar. Listo. Entonces, dice que es un papel de la escuela erradicar. Que es un papel de la escuela erradicar. si es público o privado. Dice que la escuela La general. Listo. Bien. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir el favor a, es que no los logro, mi estudiante Francisco, por favor, ve un momentico el tablero y vas a colocar 3 momentos del texto, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces estamos hablando de unas problemáticas específicas que nos está planteando ahí el autor. Miremos si está marcando una comparación entre un resultado mínimo. El resultado mínimo para los públicos, ¿cuál es? El 1%. Pero yo les decía ahorita, ¿será que en la educación privada no se presentan todas esas problemáticas que el autor lo está mostrando ahí? Sí, se presentan. En la misma sociedad. Correcto. Lo que pasa es que va a diferentes. Hay una palabra que me gusta muchísimo, mis estudiantes. Identifiquémosla. ¿Cuál puede ser? Separatismo. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál es la palabra que es clave ahí en el texto? Que es la que nos convoca, mis chinos, mira, es la que nos convoca a nosotros como maestros. Cambio de paradigma. Pero también a ustedes como estudiantes. ¿Cuál? Cambio de paradigma. Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Modelo. ¿Cómo se ve el mundo? Las gafas con las que se ve el mundo. Las gafas con las que se ve el mundo. Modelo. ¿Sí? Un modelo. ¿Cómo estoy percibiendo la realidad? ¿Cómo estoy percibiendo? Yo quiero que me lo lean textualmente. Mi estudiante, Johan, por favor. Léanme textualmente donde habla de esa palabra. Es una propuesta En el último párrafo. ¿Cómo dice? Una propuesta del nuevo sistema educativo en Colombia debe partir del cambio de paradigma en la formación del sujeto. En la formación del sujeto, o sea, en la formación de ustedes como estudiantes. Un sujeto en permanente redefinición ¿Correcto? que acepte el cambio como una situación normal y permanente en su vida, Ajá. que aprenda a aprender, Correcto. con capacidad de desarrollar conocimiento autónomo Sí. y funcional a un proyecto de país amplio y diverso. Muy bien. Entonces ahí dice una tarea propia de nosotros como maestros, es transformar la educación. Vean que yo les digo a ustedes, los maestros enseñamos o educamos. ¿Ustedes qué dicen, estudiantes? Educamos. ¿Educamos? Pues lo que debiera ser. Lo que debiera es educar. Nosotros deberíamos enseñar. De enseñar. ¿Qué diferencia hay entre enseñar y educar? Enseñar es transmitir conocimientos y educar es formar para la vida. Pero dentro de la formación está la enseñanza. Ah, sí, claro. Propia. Entonces, si los maestros enseñamos, nuestro paso es educar. Es de la única manera que yo hago la transformación. ¿A quién le gusta ver? No sé si se dice el término en mi región es la oruga, cuando está en su proceso. A la oruga. Sí. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? A la profe. Y la he visto. Pero cuando hace su transformación y se convierte en mariposa, ¿a quién le gusta? Sí, es hermoso. A todo el mundo. Por eso es a lo que nosotros debemos llegar. Hacer una transformación. Y el paradigma es un nuevo modelo en centros. Una nueva transformación, un nuevo cambio. Entonces el texto, hicimos un recorrido y el texto tiene 3 momentos. ¿Quién me puede decir cuál, así para concluir, cuál es el primer paso de la introducción? ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde se agarra el autor para identificar que hay una problemática? Pero que también hay una solución. En el primer párrafo, ¿quién me lo lee? Educación en Colombia se divide en 3 niveles. Muy bien. Muy bien. ¿Quién la está leyendo? ¿Listo? Por favor. La educación en Colombia se divide en 3 niveles, primaria, secundaria y terciaria, como casi en todos los países del mundo.
Aunque los niveles de cobertura han crecido en los últimos años para la educación básica, primaria y secundaria, la cobertura a nivel de educación terciaria se estanca. Hasta ahí, profe. Hasta ahí. Bueno, ¿pero creen que esa es la introducción? No, la introducción es la primera línea. ¿Cuál es la primera línea? Dice, mientras el 16% de los colegios privados del país llegan a nivel superior, tan solo el 1% de los públicos logran esta posición. Y entonces lo hace a través de unos argumentos. Entonces muestra y dice, esa problemática la describe en varias etapas, en varios momentos. No solamente se queda en la parte social, no solamente se queda en la parte de infraestructura, pero la base es el conocimiento. La base es el desarrollo del aprendizaje, de los procesos. Estudiantes, miren, de ustedes depende que los maestros generemos una transformación. De ustedes depende que los educadores seamos pioneros en los procesos. Porque si ustedes llegan al aula y no exigen la calidad, la buena calidad de la educación, resultados no vamos a encontrar. El año pasado nos fue muy bien con el grupo anterior de 11. Sacamos, ¿recuerdan ustedes que sacamos 12 estudiantes a nivel nacional y están ahorita en las mejores universidades del país? Entonces, este año ustedes como estudiantes de 11, esa es la tarea que tenemos. Aquí no puede venir un docente a decir lo que no es. Aquí tiene que llegar un docente a ayudarles a transformar el mundo, a generarles nuevos procesos de conocimiento. Introducción, ¿qué la dicen? Mientras el 16% de los colegios. Listo. Desarrollo, problemas, situaciones. La expansión del problema. La expansión del problema. Y la conclusión es el último párrafo. Y la conclusión Y la conclusión es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma. El cambio de paradigma. Listo. Es un texto que tiene una introducción, una conclusión y hace planteamiento del problema y la conclusión la muestra como una solución. Por eso es un texto argumentativo. Eso era lo que nos faltaba para hoy, estudiantes. Entonces, la clase anterior estuvimos recreándonos en todas las lecturas, calentamiento global, desnutrición infantil, que eran problemáticas del contexto. Pero hoy teníamos que aterrizar en una estructura. Pero creo que es una pregunta. O sea que para hablar de texto argumentativo siempre debe llevar esas tres partes del texto. No todos los textos llevan esas tres partes. Hay unos que van integrados. No podemos desglosar o desintegrar, porque pueda que al comienzo del texto se inicia con un texto informativo, posteriormente a eso puede generar un texto expositivo y ya podemos llegar a un texto de argumento. Entonces, los textos no están desarticulados, siempre están concatenados. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Profe, ¿hay otras estructuras? Claro. Tenemos estructuras del cuento, del texto narrativo. Del texto narrativo, claro. Podemos trabajar por causa, efecto, por consecuencia, ¿sí? Que son otras dimensiones de la estructura del argumento. Profe, una pregunta. O sea que para yo identificar, porque en los textos de la semana pasada me fue muy complicado identificar que eran argumentativos. Sí. Yo podría plantear entonces como conclusión que el texto argumentativo en esencia es cuando, digamos, hay una base demostrable dentro de la información, dentro del texto. No, este texto ya no lo está dando, o sea, ya la estructura está establecida, pero yo puedo, a partir de otro proceso, en mi misma construcción, yo puedo ir generando esos tres momentos. O sea, no necesariamente el texto puede recaer precisamente en hacer un cierre de conclusión, y es más, positiva como la que estamos viendo hoy. También yo puedo generar, a través de mi escritura, llegar a la construcción del texto y no precisamente me da como resultado una conclusión. Porque no siempre. Hay que argumentar es dar las razones por las cuales se hace una afirmación. Se evidencia un punto de vista de quien escribe. El que escribe, mira, tengamos presente eso. Quien escribe toma una posición crítica frente al texto. Si está hablando de texto argumentativo. ¿Sí? Porque en la exposición, o sea, en el texto expositivo, lo que se pretende es informar, acercarnos a un tipo de exposición o de información. ¿Sí? Bien, vamos a... Si yo escribo un texto contrario a lo que manifiesta este señor Raúl Pacheco, válido, básico, claro, esa es la construcción que se tiene que hacer, porque no siempre yo tengo que estar de acuerdo con el texto. Recordemos que es mi punto de vista, y cuando es mi punto de vista yo puedo estar en desacuerdo. Hay una forma, el texto de María Cristina Martínez, que si nos da paso por ahí en 8 o 15 días, para el cuarto periodo lo podríamos tomar, porque es que ese texto sí nos menciona los momentos del yo, del tú y del etos.
que es el texto. Y cuando uno entra a chocar con el texto, uno tiene un punto de vista. ¿Sí? Entonces, no necesariamente los resultados tienen que ser los que el mismo autor dice, no, yo puedo estar en oposición al texto, porque es que de ahí es donde se genera el argumento. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar. Vamos a hacer, les voy a entregar la fichita, por favor, cada uno con una fichita, mis estudiantes. En esa fichita usted va a recrear su capacidad de escritura. ¿Sí? En esa ficha usted recrea su capacidad de escritura. Y eso lo vamos a construir un pequeño texto. Y el texto tiene la siguiente pregunta. Estudiantes, miren, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que Colombia puede llegar a ser la más educada? Porque es que saqué 30. Es que aquí hay de varias. Una sola pieza o hay varias. Por ahí falta. Esta ficha nos va a permitir centrar nuestras ideas. Nos va a permitir centrar nuestras ideas. Y además de centrar nuestras ideas, generar nuestros propios argumentos y nuestros propios puntos de vista. La pregunta que acabo de hacer va a estar referenciada en su texto. O sea, usted va a construir un texto. Si podemos llegar a la construcción como tal, o simplemente plasmamos las ideas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cree usted que Colombia puede llegar a ser la más educada? Antes de hacer ese ejercicio, vamos a ver unas diapositivas. ¿Cómo cree que Colombia puede llegar a ser más educada? Antes de construir, vamos a ver unas diapositivas. Dice Colombia. ¿Sí han escuchado estudiantes de Colombia la más educada? ¿Quién ha escuchado algo de eso? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar por qué Colombia, según el ministerio, porque no es una tarea propia del ministerio, es una tarea del ministerio, nosotros como maestros y ustedes como estudiantes. Llegar a ese objetivo. Colombia la más educada, transformar la calidad de educación. Mira lo que está haciendo el Estado. Por ustedes, muchachos, por ustedes, chicos, derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje se evidencia un aprendizaje significativo. Son las estrategias que se están construyendo en dos áreas específicas, en matemáticas y castellano. Esas estrategias tienen un propósito: crear la dinámica del buen aprendizaje contextualizado. Entonces, todas las propuestas de los docentes tienen que estar encaminadas a trabajar derechos. Es un derecho que a usted se le dé buena calidad educativa. ¿A través de qué? De unas actividades propuestas, que esta es una actividad propuesta, muchachos, ¿sí sabían? Bueno, sigamos. ¿Yo cómo voy a saber si el docente me está llevando a eso? ¿Quién me habla? ¿Cómo? Es que no escuché. ¿Cómo? ¿Yo cómo voy a saber si el profesor me está llevando me está cumpliendo con mis derechos? Mira, ¿Cómo me está educando? Que me gusta esa pregunta. Cuando el estudiante se siente que él está atrapando su contexto, cuando usted siente que se están metiendo en su espacio, ahí es un aprendizaje significativo. Y ahí usted empieza a decir si lo que usted vive a diario le sirve, no le sirve, y entonces ahí es donde se evalúa que lo del aula realmente es propio para el aprendizaje.
Sigamos. Bueno, IFES, lo que les decía ahorita, ¿no? El año pasado estuvimos dentro de los mejores. Entonces ustedes este año no pueden decir, no, es que no podemos. Sí, sí podemos. Se han creado nuevas, muchas estrategias y dinámicas para ese aprendizaje. Sigamos. Avancemos. Ser piropaga. Los chicos le dejaron a ustedes una tarea grandísima, porque sacamos 12 y este año necesitamos siquiera unos 20. ¿Cuántos se le van a medir a este año? ¿Cuántos se le van a medir a este año? Todos. Uno, bueno, la tarea es que todos. Voy a perder el año. Todos. No a la excursión. Si tú vienes al aula de clase con ese propósito, no hay nadie que te pueda cambiar. No hay nadie que te pueda cambiar. Pero la información también viene de niños. Avancemos. El profe te motiva. Vamos. Yo sí quiero que ustedes, mis estudiantes, cuando estén en las mejores universidades del país, puedan decir mi profe o mis profes. Sigamos. Profe, ¿y eso de ser piropaga en qué consiste? Ser, primero, mostrar calidad educativa en el aula, mostrar ser los mejores en el aula de clase, presentar las pruebas y estar dentro de los promedios altos. Más de 310, ya estamos siendo ser piropaga. ¿Sí? Eso es una dicha. Y si no llego a la universidad, no soy Claro, lo que pasa es que ser piropaga, recuerden esto, ser piropaga quiere decir que el mismo Estado nos va a financiar todo. O sea, por ser tan inteligentes y con esa capacidad de hacer, nos podemos estar dentro de eso. Profe, pero si yo entro, por ejemplo, a la Universidad de los Andes y, por ejemplo, yo vivo en Usme, que es una localidad diametralmente opuesta donde quedan los Andes, y no tengo para el desayuno y eso, yo tengo que demostrar un resultado. Mi mamá y mi papá tienen que vender su sangre, su hígado y su corazón para poder pagar. Hay esfuerzos individuales, hay esfuerzos colectivos. Y mira, yo les voy a decir una cosa, chicos. Cuando yo tengo la meta, yo no la puedo dejar por el camino solamente por un sándwich que se me quedó. Yo tengo que avanzar. El año pasado tuvimos una estudiante que le tocaba casi a hora y media, y es ser piropaga, y está en los Andes. Y ella llegó a la universidad a pie, y el resto de los maestros en carro, y de los estudiantes en carro. Perdón, sigamos. Todos aprenden. Vamos a avanzar. Profe, yo pregunté. Señora. ¿Y si pierdo materias en la universidad, qué? ¿Me quitan la beca? Si pierdo materias en la universidad. ¿O tengo que sostener un promedio de cuánto? Lo que yo vuelvo a decir, tenemos que estar dentro de un promedio alto pues para mantenernos, pero no, la seguridad está en que cuando yo piso la universidad tengo que llevar el propósito de ser, de aprender, de ser los mejores. Y hemos llamado a nuestros estudiantes antiguos que están allá y les ha ido de calidad. Sigamos. Hemos hasta el año pasado y este año hemos mandado casi 70 cuentos al portal. Entonces, ustedes no pueden ser la excepción, solamente que porque ya se van. Ojo, chicos, sigamos. Día E. Hay parte esto que hicimos hoy. Día E, el Día de la Excelencia. El Día de la Excelencia se construye para mejorar, hacer planes de mejoramiento y mejorar los procesos del aula. Y desde ahí salen los derechos básicos de aprendizaje. Esa es la tarea por la cual, muchachos, hoy estamos preparándonos para mejorar cada día, porque es una tarea, es una meta que cumplir como institución educativa. Mejorar a través de los planes de mejoramiento que se hicieron, porque si teníamos problemas, bastantes, ¿listo? Los chicos casi no leían, y ustedes se han dado cuenta que ya nos hemos metido en el cuento más de la lectura, porque es una tarea desde el secretario hasta el más de la institución. Avancemos. Listo. Entonces, la tarea que tienen ahorita ustedes es, vamos a crear en esas líneas que tienen ahí un texto donde usted diga, ¿cómo cree que Colombia puede llegar a ser más saludable? Esos textos se van a evaluar para la próxima clase con una ficha de evaluación donde dice, cumple con la estructura, no cumple, propuesta de mejora. Y hay unos criterios específicos
para evaluar ese texto que van a realizar ustedes, y posterior a eso, cuando ya se pase por criterios de evaluación, será publicado en nuestro periódico mural. ¿Listo? Vamos a colocarlos allá como experiencia significativa. Construyamos el texto. Profe, ¿usted me podría dar un ejemplo de cómo crear una idea para la discusión? Claro que sí. Que no me quedó claro. Recordar que la clase anterior, trabajar ideas, dentro de la idea hay una temática. Entonces, como nuestra pregunta tiene una temática, ¿cuál es la temática de nuestra pregunta? O sea, ¿cuál es la temática? La temática, el tema, educación. Entonces, métase por la línea de la educación y mire usted desde su punto de vista, ¿cómo cree usted? Y haga el planteamiento del tema en la primera línea. Plantee el tema y a partir de ese tema construya su idea. Un ejemplo, profe, un ejemplo. Necesito... La educación en Colombia presenta diferencias. Puede ser, no sé, esa es la mía. Y yo ahora voy a decir en el argumento, o sea, en el desarrollo, ¿por qué y cuáles? ¿Cuáles son las diferencias y por qué son las diferencias? ¿Cómo se dan esas diferencias? Y eso va en el desarrollo. Y por último, cierro el texto con una buena conclusión, refiriéndome a la temática que está en la introducción. ¿Listo? Para poder darle apoyo a mi texto. Tienen un texto base, porque ustedes van a tomar la posición de escritores, y cuando se toma la posición de escritores, yo tengo que tener un texto base y sobre ese yo miro si yo me ajusto a lo que dice el texto o me opongo a lo que el texto dice, y eso pueden ser unos buenos argumentos, los que usted construye para darle finalidad al texto. Claro. Claro. Sí, correcto. Bien. Tercera, si lo podemos hacer en tercera, ¿no? Tercera persona está bien. Entonces, próxima clase, revisamos esta estructura, revisamos el texto y van a ser publicados, mis chicos. ¿A quién quiere que se le publique el texto? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer un filtro y es evaluarlo a través de la misma. ¿Lo puedo hacer diferente? Claro. Bueno, diferente tema, sí. O con los temas anteriores. O con los temas anterios también se puede. Ambiental y nutrición. Ambiental, pero como en este momento lo que necesitamos es ser parte de una construcción de calidad, de educación, chino, y ustedes son el elemento y la pieza clave, porque venga, yo les digo una cosa, esa es la propuesta del ministerio, la propuesta de los mayos, ¿y cuál es la de ustedes? Profe, es que yo le quería plantear que quienes nos orienten y evalúen porque se están hablando, por ejemplo, de gobierno, pues ustedes como profesores y nosotros como estudiantes, pero pues no sé, a mi modo de ver, pienso que los padres de familia también juegan un... Mira, te voy a decir algo, qué pena que te interrumpa. Tú dices algo muy cierto, muy salvo, y es reinventar. Y cuando tú reinventas, traes no solamente lo tuyo, sino tu contexto. Y yo te voy a decir una cosa, eso que tú acabas de decir, construyelo. O sea, que para que la educación en Colombia sea de calidad, es necesario que nuestros padres estén ahí involucrados. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? Bueno. Chicos, ¿cómo les pareció la actividad de hoy? Profe, no sé cómo fue que hay que ir a los apuntes para estructurarlo bien. Dime. Hay que ir a los apuntes para estructurarlo. Correcto, sí, claro, ese es el trabajo que tenemos para la próxima. ¿Listo? ¿Cuándo la recuperación? Para la casa. ¿Cuándo la recuperación de esta actividad? Miren que ya casi pican y no alcanzamos. Ya vamos a tener que descanso y no alcanzamos. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Perdón, aquí hay una pregunta que ya se nos hace. Cuando los estudiantes presentan y dicen que hay mala letra, este es el elemento que pueden irnos subrayar, escribir, bueno, porque es el borrador. Y luego si viene la mesa de evaluar el texto, junto con el docente, con sus 3 momentos, que ya no entra la clase, con sus 3 momentos significativos de la escritura, ¿sí?
que es la gramática, la semántica y la praxis. O sea, la praxis quiere decir mi sociedad aquí. ¿Listo? Entonces, esto es el instrumento en el cual el estudiante se tiene que recrear y escribir todo lo que siente, todo lo que sabe y lo que cree. Porque ahí viene el trabajo del maestro y es orientar el proceso de escritura. En este momento era lectura. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo nos parece la actividad para cerrar? Profe, yo para cerrar hasta como estudiante. Profe, si la entrego después me cualifica sobre 4 a que sea. Mi amor, mira. Y en la próxima clase, en la próxima clase, recuperar. Nos hubiera contado sobre otras estructuras del texto argumentativo, no solamente esta, sino... Ya no estando en la clase, no se puede porque lo que está es de acuerdo a la grabación que se montó en la plataforma del portal. ¿Listo? Pero la pregunta es como estudiante. La pregunta es como compañero. No. Ya saliéndonos de la temática. Ya terminamos la clase. Ya. Ya se acabó la clase. Bueno, profesores, muchísimas gracias. De verdad le agradecemos. Les quiero presentar a nuestra formadora del programa Todos Aprender, Evelyn Ariza. Evelyn pues va a hacer los procesos de moderación con ustedes. O sea, hasta este momento, de verdad, muchísimas gracias. Muy buena nuestra profe y nos metió en el texto. Recordar que en la primera, cuando yo hablé de los objetivos, dije que teníamos 3 momentos y un momento era hacer la comprensión, la interpretación y la proposición, solamente ahí, porque la escritura era otro paso. Entonces, por eso aquí no nos podíamos salir. Voy a hacer la Entonces, a ver, así como iniciamos este primer momento, muy agradecidos con nuestra profe que nos brindó su clase aquí, se la compartió con nosotros. Ahora con Evelyn vamos a hacer un proceso de reflexión con ella de cómo fue ese antes, ese durante y ese después de la clase. Finalizado ese proceso donde nos responde esas preguntas, vamos a ver el video y ahí sí, después del video, cuando ya tengamos la clase, las respuestas y el video, entramos a hacer nuestros procesos como maestros. Entonces, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Evelyn Ariza, soy formadora del Departamento de Atlántico y Magdalena, que estoy en el programa Todos Aprender desde el 2002. No soy el centro de aquí, entonces a muchos de ustedes los vi porque yo fui quien hice la inscripción de la matriculatón para la clase de la profe Miriam. Entonces ya nos vamos a conocer, a trabajar un poquito, pero ahora la profe Miriam tiene 5 minutos para realizar la actividad y después seguimos con esta actividad es muy sencilla. Entonces vamos a hacer la presentación de nuestro nombre y de la institución de donde venimos. ¿Listo? Entonces, mi profe. Mi nombre es Guillermo López, vengo de un pueblito muy pequeño, el del pueblo Luz de Boyacá, de Colombia, Corrales. El grado de elaboración. Buenos días, podría decir. Mi nombre es Arley Rodríguez, soy docente del área de ciencias sociales. Vengo de la institución educativa técnica Juan 23 del municipio de Malambo, departamento del Atlántico, y vengo laborando con los chicos desde 6º grado y ya los llevo por 8º grado. Vamos a ver qué resultados dan. Mi nombre es Tatiana Lozano Maya, vengo de su misma ciudad, Girardot, de la Policarpo de la Barrieta, soy docente de español y inglés en los grados 6º y en el grado 4º. Muy bien. Buenos días para todos, mi nombre es Jaime Vargas, yo soy de Bogotá, vengo de Bogotá, corriendo un programa que se llama Volver a la Escuela, no sé si lo conozcan. Creo que no, es un programa que está diseñado del Ministerio, desde la Secretaría de Educación de Bogotá, para niños que se encuentran en la estrada, por consumo, maltrato, abuso, microtráfico, protección. Es decir, que la población más difícil la tenemos acá, sin desmeritar los trabajos que ustedes están viendo, pero son cursos muy densos. Y yo lidero ese proceso, aunque no soy docente, soy psicólogo de profesión, pero avanzo con ellos en ese sentido.
Vamos a, bien, profe, pero por tiempo vamos a procurar solamente los nombres, el nombre, el grado de la institución. ¿Listo? Buenos días para todos, mi nombre es Ana María Castellanos, soy docente en lengua castellana, trabajo en la institución educativa departamental Pablo VI de Sopocurina. Buenos días, mi nombre es Johan Jiménez Quintero, soy coordinador académico de la institución educativa de Luis Acuña de la Municipal. Buenos días, Javier Quiñones Quirós, profesor de filosofía del Colegio Provincia de Quebec, Bogotá. Mi nombre es María Mercedes Castellanos, soy docente de lengua castellana de grado 6º a 9º en la institución educativa Altamira Suroriental en los Cerros de Bogotá. Buenos días, soy Carolina Muneva, soy docente de lengua castellana de grado de 6º a 11º, Colegio Magdalena Ortega de la Entonces, Cero González también formó parte de la honrosa delegación de Corrales por los de Boyacá. Cordialmente invitados que no han ido y enseño lengua castellana de Paisana. Daisy Orduz Navarrete, representando a la Universidad Pedagógica Nacional y el IPN. Mi nombre es Eduardo Morales, soy docente del municipio de Funza del Colegio Cooperativo. No, soy docente de educación física de primero al grado 11. Buenos días a todos, yo soy Amelex Pedraza, docente del distrito y enseño Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Compañero Sandro Oliveros, soy docente de Ética y Religión, vengo de Girardot del Colegio Manuel Elkin Patarroyo. Mi nombre es David Santiago Huerta, soy estudiante y vengo a hablar de los maestros. A ver, Bien, qué lindo. Buen día para todos. Mi nombre es Claudia Gómez, yo vengo del Colegio Cooperativo Comunal de Funza, Cundinamarca, y orgullosamente soy paisana de Socha, Boyacá, entonces me siento muy contenta de que estén acá. Boyacá presente. Mi nombre es Lucila Moreno, representante de Universidad Pedagógica del IPN. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Rodríguez, también vengo del Colegio Cooperativo de Funza. Buenos días, mi nombre es Luciana Prilla López, vengo de Ismina, Chocó, laboro allá en la institución bilingüe Andrés Bello y trabajo con chicos de 6º a 9º, docente de inglés y español. Buenos días, mi nombre es Yolanda Gil, yo trabajo en Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, y allá oriento castellano en 10 idiomas. Buenos días, mi nombre es Edith Yesenia Páez, vengo del Gimnasio Campestre Los Robles del municipio de Rosal, Cundinamarca, y soy docente de Biología y Microbiología de 6º a 11º. Sí, Ave María, yo soy Tobías de los Milagros Arboleda Jaramillo, del departamento de Antioquia, y soy rector de del municipio de Peque, un municipio que está a 250 kilómetros de la ciudad de Medellín, y he trabajado pues bastante en ese municipio y estoy a disposición de todos ustedes y vine a aprender mucho. Y una vez Mi nombre es Francisco Martínez, soy docente en la Universidad Industrial de Santander. Vine, no soy profesor de lenguaje, ni de literatura, ni no tiene nada que ver con eso. Soy profesor de cultura física y contexto. Vine a desaprender y a aprender y a desaprender y a aprender. Como dice Stanislao, a ser Sí. niños. Tenemos que ser como niños. Y niños no es olvidar, y niños es inocencia, ¿cierto? Pero también es aprendizaje. Mi nombre es María Grisel Restrepo Lavete, vengo de Armenia, trabajo en la institución educativa La Diela, docente de área de lenguaje, y no, pues aquí a la expectativa. Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Obrador, soy de Bogotá y soy docente de filosofía de Stanley Grecia y estoy echando mis primeros pinos en la escuela de pedagogía. Estoy aprendiendo mucho. ¿Le ahorita es un grado? Mi nombre es Edgar Pereira, yo soy rector del Colegio Pablo VI del municipio de Santiago.
¿Somos? Profe, ayuda en el colegio Familia Venecia Bogotá, docente de la Coordinadora. Laboro en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Ibagué. Mi nombre es Luis Gonzalo Martínez. Buenos días, mi nombre es Luis Gonzalo Martínez, de la ciudad de Armenia, coordinador. Buenos días, mi nombre es Edwin Toro, soy docente de literatura del Instituto Pedagógico Nacional, grados octavos y décimos. Buenos días, Luis Estela Díez, docente de Ciencias Económicas y Políticas de una vereda, de la vereda del municipio de La Plaza, del departamento de Santa Ana, del Colegio Gustavo Flores. Buenos días a todos, soy Ulises Rodríguez, vengo de Santa Marta, trabajo en la institución educativa digital Liceo Samani, con sexto grado. Yo qué pena que ustedes no me presenté al principio, mi nombre es Alicia Vargas y trabajo en el Ministerio de Educación Nacional en un programa que se llama Becas para la Excelencia Social. Venga, ya nos podemos inscribir. Ya ganamos la tenemos. Bueno, entonces miren lo que va a pasar en esta hora que nos hace falta para terminar este espacio. En este momento voy a tener un diálogo con la profesora Miriam, donde no pueden intervenir, y este espacio es muy importante porque vamos a conocer un poco más acerca del proceso de planeación, de cómo se sintió ella, que aprendieron los estudiantes de la clase. Posterior a este diálogo vamos a poder observar el video de la clase, con el cual ella se presentó al foro. Una vez terminado el video, como les ha comentado Alicia, entonces allí sí viene el proceso de realimentación de qué me llevo, qué le dejo, qué se lleva, qué nos deja. Listo. Entonces, Miriam, ¿cómo estás? Bien. Miriam, ¿me puedes dar información acerca de la escuela, el grado, en qué semestre, en qué periodo del año desarrollaste la clase? Bien. Nuestra institución educativa, Manuel Elkin Patarroyo, de la ciudad de Girardot. Quiero contextualizar en dos cositas. Fue creada por el doctor Manuel Elkin Patarroyo, tiene un énfasis en investigación y la idea y el propósito de todos los maestros es mantenerla en nivel alto. Esa es nuestra tarea, porque hay una tarea que viene tras y es Manuel Elkin dice, si no generan procesos y si no están en un nivel alto, por favor quiten mi nombre. Entonces estamos en esa tarea. Es una tarea necesaria que hay que hacer. Segundo, la experiencia se trabajó hace aproximadamente un mes, pero hemos venido planeando más o menos 2 meses atrás, planeación con los estudiantes, se hicieron unos ajustes en el plan de mejora con los derechos básicos de aprendizaje, entonces eso nos dio. Listo, entonces podríamos decir que lo trabajaste en un tercer periodo. ¿Del grado 11? Grado 11. Del grado 11, ok. Miren cómo fue ese proceso de planeación de la clase. Ya Bueno. nos adelantaste algo, pero entonces... Sí, bueno, entonces voy a... el proceso de evaluación vino de planeación. Vino en los planes de mejoramiento, tuvimos el DIAE y a partir de eso se construyen nuevos experiencias y nuevos trabajos de aula. Vimos que era necesario repuntar sobre lectura y escritura. Todavía tenemos una tarea grandísima. Entonces, a partir de ese proceso de transformación de los programas académicos por los planes de mejoramiento que se dieron, empezamos a hacerle una reestructuración a nuestro plan de clase. Y para el tercer periodo, según lo establecido desde el primer periodo, no cambiamos temáticas, lo que cambiamos fueron estrategias. Entonces esas estrategias se cambian y con la temática que estaba programada desde el primer periodo, que era texto argumentativo, y veníamos con texto expositivo, luego texto argumentativo, se construye nuestra experiencia significativa. ¿Por qué? Queríamos también evaluar la calidad de lectura de los estudiantes de 11. Hasta dónde los estudiantes son capaces de llegar a la comprensión, a manejar los 3 momentos de la lectura, que era la comprensión, la interpretación y la proposición. Bajo los 3 momentos de la literal, la referencial y la inferencial y la referencial. ¿Sí? Entonces, a partir de eso empezamos a generar. Y lo otro también es evaluar los contextos de los estudiantes. Vemos que
Los muchachos no saben leer porque no están identificando su mundo y traen esos problemas de la sociedad al aula. Y es la escuela la que tiene que ayudar a permear y a mejorar los aprendizajes. Entonces, nuestra tarea era eso, transformar desde el aula esas situaciones. Miren, en ese proceso de planeación, ¿estuviste tú sola o tú haces parte de un proceso de comunidad de aprendizaje o eres coordinadora del área y de pronto tomaste la batuta en ese proceso o invitaste y fue una planeación conjunta? Es una planeación institucional. Los planes de mejoramiento no los hacemos aislados, no, cada uno con su cuento, no. Es una planeación institucional y articulada con todos los docentes del área. Sin embargo, para cada grado tenemos unas líneas específicas y dentro de esas líneas específicas, para 10º y 11, que lo lidero yo, estamos haciendo la propuesta cómo es construir a través de los contextos de los estudiantes. Miriam, en cuanto a por el lado de los referentes de calidad, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, el decreto 1290, de esos referentes, ¿qué tuvieron en cuenta para realizar la planeación? Bueno, en estándares, los estándares son, digamos así, las líneas generales de todo el país. Entonces, en estándares todos sabemos que en todas las instituciones del país se manejan lecturas y a partir de esas se hacen los momentos, de la inferencial, de la contextual y de la referencial. Entonces, partimos de esos estándares. Hay un estándar básico que es cómo contextualiza el niño desde su aprendizaje. Ese lo tenemos muy marcado para los estudiantes de toda la institución. Y los derechos básicos marcamos el derecho básico 6, prácticamente tomé el 6, 7, 8, 15 y 3. ¿Por qué? Porque esos derechos básicos me van marcando paso a paso cómo es que el estudiante va aprendiendo y va mejorando su estilo de vida a través de la escuela. ¿Sí? En el desarrollo de la clase, vamos a irnos ya a la acción. Listo, estoy con los estudiantes, todo corrió como lo había planeado, ¿tuviste algún inconveniente? Las cosas, uy, qué chévere, todo salió perfecto. ¿O algo que quisiera contarme? Sí, bueno, por espacio del tiempo del video, en el momento de la clase, de la recreación, pues se dieron varias situaciones y una de esas es un estudiante que marca, estamos trabajando sobre él y es un estudiante que marca siempre lo negativo. Entonces, no ha habido cosa posible de poder, pero ahí estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cuando yo hago la pregunta, los maestros enseñamos educando y él dice, no hacen nada. Yo traigo esto porque es un mensaje, compañeros. ¿Sí? Y a mí me decían, déjelo. Y yo, no, que lo quite, no. Entonces, o sea, había como una incertidumbre. Y le pregunto yo, ¿por qué no hacen nada? Dice, profe, porque muchos vienen al aula y dicen, a mí me pagan para que yo venga acá, pero hagan lo que quieran. Entonces, a mí me impacta eso, me impacta, sí, me impacta. Entonces fue una experiencia marcadísima, pero también tuve una estudiante que recreó bastante la clase y dice, qué bueno que el Ministerio de Educación se haya puesto los zapatos y mejorar la calidad y que de verdad abra para que los maestros abran estas puertas, digo, para que sepamos qué es lo que hacen los maestros en el aula de clase. ¿Qué hacen? Entonces también fue otra experiencia marcada. Listo, bueno, vamos ahora al cierre. A ver, Miriam, en la parte de aprendizajes, listo. ¿Lograste el objetivo? Sí. No, la educación no se puede estandarizar, yo siempre he dicho, y no todos aprenden al mismo ritmo. Con que uno en el aula acerque a los estudiantes al conocimiento y a la producción, así sean 15, 20, porque es que todos no están aprendiendo a la misma. Entonces, sí, creo que fue muy satisfactorio. Tenemos estudiantes, no sé si habrá la posibilidad de mostrar más adelante, estudiantes donde ellos recrean su texto y dicen cómo es que ellos quieren ver la nueva Colombia en educación. ¿Cuál fue su aprendizaje? Que no hay que hacer las cosas mecánicas. Lo mecánico no existe. O sea, nosotros como maestros no tenemos que trabajar una estructura mecánica, sino de todo lo que el muchacho diga, cómo lo diga. O sea, ellos nos llevan. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener claros los pasos por donde ellos tienen que caminar. Miriam, hiciste tu clase, cámara,
personas extrañas a la clase, se desarrolló. ¿Cómo fue tu siguiente clase? ¿Qué pasó allí? Sí, los chicos llegamos a la siguiente clase y profesora, ellos creían que habían cámaras. Entonces, profesora, traemos la estructura del texto. Entonces yo le dije, perfecto, ahora vamos a revisar todos los textos. Y empezamos a hacer toda la revisión del texto de cada estudiante. Después de que se revisa, llegamos a la construcción del texto. Ellos empiezan a pasar toda esa información tan hermosa, desde los momentos de coherencia, porque fue una temática que se vio, la coherencia y la cohesión para la producción, y posteriormente a eso, entonces ellos construyen su texto y van a la siguiente rejilla, que son los criterios de evaluación, si cumple con la estructura del texto, no cumple, y el plan de mejora. El plan de mejora, nos quedaron más o menos unos 8 o 10 estudiantes que todavía estamos en ese proceso de reconstrucción. Los demás textos fueron publicados en el periódico Mural y estamos en esa etapa de mirar los textos que todavía nos faltan por avanzar. Gracias, Miriam. Profesor, ahora los vamos a invitar a que observen el video que grabó la profesora para tener los dos referentes. Esta revelación, el video, las preguntas que yo les hice, y después del video, entonces allí sí vamos a compartir esas experiencias y de manera constructiva vamos a mirar qué queremos, qué se puede mejorar, qué creemos que fue inadecuado, qué creemos que se puede potencializar. Entonces ustedes tienen allí un cuadernito donde pueden ir tomando nota y de acuerdo a la... Buenos días. Vamos a trabajar hoy, vamos a traer a colación la temática de la semana pasada sobre el texto alternativo. Recuerda que lo de preguntas y ejercicios tiene 3 lecturas y vamos a traerlas hoy a discusión. Pero antes de eso, me gustaría saber, ¿qué compañero mío en clase? Lorena de A. La pregunta es, ¿fue interesante la lectura? Y si fue interesante, ¿en qué aspecto fue interesante?
¿Cuáles les correspondió a ustedes? Bosques tropicales, no. Calentamiento global. ¿A quién no le correspondió calentamiento global? Por acá. Allá. Listo. Melissa. Ahí no dice que vos en dos áreas específicas, pero yo diría
solución a la temática o al problema que usted va a presentar. Posteriormente a eso, en la partecita de abajo, vamos a registrar algunas palabras claves e importantes que va a tener su texto. Vemos que en el texto anterior, paradigma era una palabra importante, clave. Entonces yo voy a revisar la construcción del texto de ustedes bajo unos criterios de evaluación que he diseñado. En esos criterios voy a analizar cómo hicieron el planteamiento de la propuesta, del tema, qué argumentos tienen, cómo cierran esa conclusión y por último, cuál es ese título y ese título qué relación tiene con el texto. ¿Listo? Porque esos son los textos que se van a publicar en el periódico del colegio. Necesito saber si ya terminamos el ejercicio que estamos haciendo, el ejercicio que transformando la calidad de educación contribuye a un mejor mañana. Bueno. Sí. Me gustó mucho esa parte. ¿Qué más? Y como nuestro rol sería llevarnos a cabo todos los procesos de la educación, el método más efectivo de nuestros padres, de nuestros rasgos y comportamientos en el día a día. Sí, importante la familia. Conclusión. Para lograr más autonomía, tiene que haber empeño de parte de la comunidad local del proceso individual, de llevar al reconocimiento de ser más necesario y no ver la educación como obligación. Para escuchar dos personas que quieran decir cómo estuvo la actividad de la clase de hoy. Bueno, todas.
empieza el proceso a ser mejor maestro, a mirar nuestra práctica de aula. Y qué rico que sean ustedes que vayamos a mirar, a realimentar ese proceso de Miriam, a mirar cómo reinventamos nuestra práctica a través de este video. Entonces, bueno, en este momento pues ustedes tendrían la palabra. Les recuerdo siempre la forma constructiva, la manera de realimentarnos, la manera cordial de realizar todos los aportes, sin necesidad de ir a ocultar aquellos aspectos con los cuales de pronto no estoy de acuerdo, pero creería que podrían ser mejores. Profe. Bueno, profe, felicitarla primero por abrir el espacio del aula, ¿no? Como lo decía ahorita Francisco, la caja negra. Bueno, decir que me gustó mucho que empezó explorando los conocimientos de los estudiantes sobre retroalimentando, eso es como fundamental. Me encantó la ubicación de los estudiantes. Eso efectivamente permite contacto visual, que uno pueda construir con los demás. Los estudiantes, como se pudo evidenciar, hicieron una construcción o practicaron ese conocimiento a partir de la estructura del texto y pues pudieron evidenciar sus escritos. Algo que me llamó mucho la atención y que tiene mucho impacto en los estudiantes es que lo que uno construye se pueda socializar en un espacio como el periódico rural. Entonces recuerdo a Yoliver que trabaja pedagogía por proyectos y ella siempre plantea eso. La construcción que hagan los estudiantes lo tienen que evidenciar en algún espacio para que eso sea significativo para los estudiantes. Y más si es en un niño de primaria. Me gustaría saber si ese texto va a tener una segunda versión o si es un texto final, ¿cierto? Sería muy importante que los estudiantes vuelvan al texto porque de todas maneras no hay una versión definitiva de un texto, sino que efectivamente es una construcción y otra construcción. Siempre será un borrador. Y algo que me hubiera encantado es, como estamos trabajando el texto argumentativo, que se hubiera planteado el diseño entre los estudiantes. Pero efectivamente todos compartieron, todos construyeron, y cuando hay en un texto argumentativo disenso, pues eso enriquece la discusión, uno aprende más porque estamos trabajando con pensamiento crítico. Sería como mis observaciones o mis puntos de vista. Nuevamente, pues felicitar. Miren, ¿te parece si en este momento tenemos 3 intervenciones? 2, 3. Y con estas 3, te doy la palabra a ti, y continúo otro, ¿les parece? Y así, y empezamos con otro bloque, para irnos iniciando. Incluso después de este 3, entonces podríamos hacer un proceso de inicio de clase, el desarrollo, para ir como abarcando todos los aspectos y de pronto a la relatora le quede mucho más fácil tomar notas acerca de este proceso de enriquecimiento sobre la práctica pedagógica de Miriam y de nosotros también. Entonces, profe, usted tiene la palabra. Hay un término que nos gusta mucho que se llama investir. Nunca lo he encontrado en un diccionario, pero una vez siempre nos hablaba de eso que la palabra existe, que es llenar de afecto todo lo que hacemos. Es lo que se percibe en el trabajo que sabemos que para llegar allí se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, que hemos también realizado todos nosotros, por ejemplo, entonces vi elementos que me sirven, así los mi presentación, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Me pareció un vacío allí en la parte del disenso, de la contradicción. Algunos vemos como una utopía de Colombia bien educada, porque se desconoce la infraestructura, cierto tipo de la problemática social, la heterogeneidad de nuestro país, pero está todo me parece muy bien, la felicito. Gracias, profe. Yo tengo 2 apreciaciones. La segunda responde más a una pregunta. La primera, sí reconozco la planeación que de tu clase. Eso es una cosa que demanda muchísimo tiempo. Y más, aunque no soy docente, sí tengo la experiencia de los niños. Y más cuando se trata de bastantes cursos. ¿Sí? Y diferentes temáticas, hacer eso es una labor meritoria. ¿Sí? Y eso me hace acordar de lo que dice la rectora, es que los chicos identifican en qué momento un docente planea su clase. ¿Sí? Entonces desde ahí me parece que lo hacen muy bien
pues con los niños, con propiedad del tema, del grupo, facilitó mucho la formación. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo organizar y desarrollar la clase con estudiantes que tienen un alto índice de indisciplina? Porque no es lo mismo trabajar con estudiantes regulados, normalizados, que aquí están perfectos, cuando la población es completamente distinta. O sea, eso lleva al docente a que tenga mucho más habilidades, creatividad y competencia. Sería una pregunta. Bueno, entonces, gracias, profe, muchas gracias por las apreciaciones, digamos así, positivas, porque eso también nos enriquece a nosotros como maestros en esta etapa. Quiero contextualizar algo muy de lo que el profesor me decía, y es que el primer texto que se toma sobre cómo educamos en Colombia, ese texto se toma porque los estudiantes cuando van a las pruebas saben, ese texto apareció dentro de fue uno de los textos que evaluó el Ministerio de Pruebas Saber, y los estudiantes tenían la diferencia no comprendían muy bien entre lo que era un texto expositivo y un texto argumentativo, y llegaron haciendo la pregunta: profe, ¿es un texto argumentativo o es un texto expositivo? No, espera, vamos a responderla, pero lo vamos a hacer con el ejercicio. Primer paso. 2. Sí tenemos que llegar a seguir contextualizando esos textos que los estudiantes han creado, porque hay un proyecto en la institución y es relatorías, entonces, y son ensayos. Entonces, ¿cómo a partir de las construcciones que hacen los estudiantes de octavo, de sexto, de séptimo, se toman y las recrean los estudiantes de noveno, décimo y 11 para llegar a la construcción de ensayos? Entonces, sí es tarea de nosotros no dejar el elemento clave que es el texto ahí ya colgado, sino que al contrario, los niños de sexto están haciendo el ejercicio ahora de observar y leer los textos de los estudiantes de 11. De pronto algunos no tendrán esa comprensión porque sabemos que hay una dimensión cognitiva que ellos no tienen, pero hay otros estudiantes de noveno y de décimo que ellos ya se están aproximando a ese tipo de comprensión. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nuevamente, bajamos la información y seguimos con el proceso, porque tenemos una revista en la institución que se llama Manuel en Desarrollo, y allá se llevan todas las producciones con construcciones más específicas sobre lo que los estudiantes realizan, porque esos textos son los que se publican a nivel internacional. ¿Listo? Listo. Y con el profe, pues no es fácil. Nosotros tenemos algo muy bonito en nuestra institución, y pues es traer los estudiantes desde sexto hasta grado 11, los llevamos. Entonces, a nosotros nos ha funcionado muchísimo, porque cuando uno toma al niño en sexto, el niño empieza a hacer una identificación de quién es su maestro, y posteriormente nosotros identificamos quiénes son los estudiantes. Entonces se empieza a moldear saberes, se empieza a moldear conductas. Entonces, cuando ya el estudiante llega a grados superiores, no vamos a encontrar el tropel de la indisciplina. Obvio, hay casos, pero no son latentes en nuestra institución. O sea, ¿cómo haríamos para marcar? Sería una tarea que hagamos un proceso desde la base, ¿sí? Llevemos nuestros estudiantes, caminemos con ellos por esa línea y saquémoslos. O sea, que ellos nos conozcan desde las edades más inferiores y que podamos estar funcionando en grados superiores. Porque yo creo que sí, cuando uno recoge un estudiante en el camino, uno no sabe cómo lo encuentra. Si lo encuentra con dificultades, caído, con problemas, bien alto, bien bajo. Entonces, y el otro paso, diagnosticamos. Siempre hay que diagnosticar. Se diagnostica conducta, pero también se diagnostica aprendizaje. Y esos son dos elementos que no podemos dejar de lado. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Quedamos en 3, hacemos 3, 1, 2, 3, y empezamos nuevamente 1, 2. Bueno, yo más que todo quería, profesora, es hacer un aporte a lo que usted dice. Sí es cierto cuando uno pone un muchacho desde la base y lo va llevando. De pronto yo en estos momentos estoy viviendo esa experiencia. Yo traigo un grupo de estudiantes desde sexto grado y ahí uno viene observando las debilidades y las fortalezas que se va logrando en cada grado, y eso le permite a uno cualificar ese proceso y al mismo tiempo de pronto esas debilidades ir como que
rectificándolas y mejorándolas en cada uno de los estudiantes, porque ahí es donde uno dice, ahí cuando el estudiante llega a 11 y en los resultados de las pruebas saber 11, ahí uno dice, bueno, ¿qué tanto fue el proceso positivo o qué falta por mejorar o qué me faltó de pronto por trabajar? Entonces, por lo menos yo particularmente en la escuela, yo vengo en ese proceso, pues el rector tomó la decisión, me voy a arriesgar y por lo menos yo soy una de las que vengo con ese proceso. Aspiro pues que los resultados sean lo que esperamos. Profe, bueno, profe, yo quiero resaltar varios aspectos. Yo quiero felicitarla. Me parece que uno de los aspectos más importantes que debemos tener como profesores, como maestros, es la pasión y el amor con que uno hace su trabajo. Entonces resalto eso en usted, resalto que no hay la queja, que no hay que el sistema, que todo lo que nos tiene que venir de afuera para poder hacer buenas prácticas, sino que a partir de lo que tenemos construimos lo que mejor podamos. Entonces esa es una de las partes que resalto. La otra es la transformación de que usted nos habla, que es tan importante en este momento y que se está hablando muchísimo en todas las prácticas pedagógicas innovadoras, es llevarlos a transformar su vida, a transformar su pensamiento, a transformar su entorno. Entonces resalto porque usted también hace hincapié en eso. Y la otra que me llama la atención es la corresponsabilidad a la que usted hace mención, de que ellos también tienen que aportar. Entonces tenemos que trabajar en esa línea porque los jóvenes andan en un adormecimiento que es necesario despertar y es necesario hacerles ver que hay que despertar conciencia y que ellos tienen la gran posibilidad de aportar muchísimo. Y por último, bueno, eso ya lo había incluido yo, que desde mi perspectiva, lo que yo pueda hacer, pienso que si estamos aquí es porque realmente nos interesa algún cambio en la educación en Colombia. Y desde mi perspectiva, hacer lo mejor que yo pueda hacer, la felicito por su movimiento. Así es. Bueno, profe, felicitaciones de antemano, pues porque pienso que este ejercicio de compartir experiencias pedagógicas no es fácil y cualquiera no se presta a ello. Y más en este momento en que estamos hablando de una evaluación para ascenso, donde hay que hacer este tipo de cosas para que supuestamente puedan reconocernos a nosotros en nuestro trabajo. Yo quiero preguntarle, bueno, de resaltar varias cosas dentro de su ejercicio. Decía usted que la parte, y lo dijo un profesor algo antes, ir a la disposición de los estudiantes, la disposición en términos de la conciencia que tiene esa disposición que tenían los estudiantes, el mero hecho de hablar, porque durante el video vi que, hombre, se tomaban la palabra y se sentaban en la palabra. Yo no lo he podido hacer, mis clases son muy reflexivas, yo les traigo cosas del común, yo soy profesora de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y hacerlos hablar y que realmente compartan lo que sienten y lo que piensan es complicado. Eso, usted decía que ellos vienen de un proceso. Ese trabajo que se ve ahí, de que ellos estén pendientes, de que por ejemplo no haya uso de celular, cosas que veían, no hay uso de celular, no están estudiantes hablando entre ellos, es como si estuvieses trabajando con estudiantes, te confieso, de séptimo semestre de una profesión X, ¿sí? Donde están sentados prestando atención, están en una disposición bien tenaz. O sea, es un proceso de conciencia que se ha trabajado a partir del seguimiento, del proceso de seguir con los estudiantes todo el tiempo. O también estaba de alguna manera sujeto a que me están grabando, entonces yo debo parecer como que yo soy un buen estudiante, ¿sí? Y quisiera que me contara cómo son los contextos de esos estudiantes con los cuales usted estaba trabajando. Me refiero a cómo son de pronto un brochazo muy general respecto a las familias, porque algo que mencionaba uno de los colegas es la parte de la familia, creo que era la profesión, como las familias, porque si hay algo que nosotros adolecemos, yo no conozco la situación de la educación en otros lugares fuera de Bogotá, yo siempre trabajo acá en Bogotá, pero veo que la situación de disposición del estudiante frente al proceso educativo es bien deficiente en cuanto a nivel de conciencia. Entonces quisiera que me dijera si esa parte, específicamente la pregunta es, si esa parte de ellos estuvieran en la disposición en la que están, la participación, obedece de alguna manera a ese proceso de formación, a que los están grabando,
y también se me encontraron en las familias. Bueno, entonces, estaba allí, hay 3, ya viene el profe, viene 4 y 5. Foto. Quiero recrear un poquito lo que la profesora hacía en mención, y es, nosotros en nuestra institución lo pudimos evidenciar y comprobar cuando los estudiantes se presentaron el año pasado en las pruebas de saber noveno, ¿sí? En las pruebas de saber noveno. Yo traía, y 3 compañeros más, son 4 novenos, y traíamos desde la base los sextos, séptimos, octavos, y los llevamos a noveno. Entonces, uno evidencia que efectivamente ese proceso es bueno, porque fueron muy buenos resultados. No estuvimos en el nivel superior, pero sí ya estamos pasando la media, o sea, nosotros vamos por encima de la media. Entonces eso es súper gratificante para el área. El área subió casi 6 puntos. Entonces, uno dice, se está haciendo el trabajo. Y lo otro es que como que estamos encima de mejorar ese trabajo de equipo de docentes y estudiantes para que todo esto esté bien amarradito y no podamos tener de pronto esos problemas. ¿Por qué noveno 2 reporta bien y por qué noveno 3 no? Entonces esperemos, no, algo está pasando. Venga, profesor, miremos a ver cómo mejoramos esto, porque todos tenemos que ir a un mismo paso. Eso es para amarrar lo que la profe me está mencionando. Profe, muchas gracias. No es fácil, pero sí es un reto abrir nuestras puertas y decir, mira, aquí estamos, esto es lo que estamos haciendo. Ministerio, usted se puso los zapatos, pues entonces pongámonos todos los zapatos y miremos a ver cómo mejoramos esta calidad en el país. Bueno, no es fácil. Y el otro paso que quiero mencionar, y es con relación a la población que tenemos. Profes, tenemos poblaciones como las que tienen ustedes en su institución. Solamente por una cosita, que los maestros somos muy inquietos. Tenemos docentes que han hecho trabajos a nivel nacional y a nivel internacional, allá donde ustedes están. Entonces, desde la base hemos traído que los estudiantes se motiven por querer participar en todo lo que hay. Para nosotros es una pieza clave todo lo que el ministerio saca, porque Colombia aprende, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer? Entonces los muchachos dicen, profe, salió un concurso en poesía, hagámosle. ¿Quién se postula? Profe, que salió, nosotros hemos participado con OCTA y Mercosur a nivel internacional y hemos llevado estudiantes a Uruguay, a Bolivia, a Brasil y toda la parte de Amazonía. Entonces, por construcción de textos expositivos, textos argumentativos, ensayos, reseñas y cuentos. Entonces, para nosotros es eso importante. La actitud del maestro es una pieza clave en el aula. Clave. Ese contexto, tenemos vulnerabilidad, tenemos niños con, deserción, que se quieren ir, no porque estén aburridos en nuestra institución, porque quieren estar en Manuel Elkin, sino por contextos y problemas sociales. ¿Sí? Tenemos cantidad de situaciones como la tienen todos ustedes, pero cuando el estudiante llega al aula, se recrea. Y 2, la profe decía los celulares, todos presentamos problemas con celulares, pero tenemos un proyecto en nuestra institución que se llama Mejoramiento del Aprendizaje a través de TICs. Lo pusimos a concursar con el ministerio. Bueno, no resultó, pero nos ha funcionado, porque ya no le decimos al estudiante, guarde el celular, sino venga, saque el celular y vamos a leer a través de lo que usted trajo. La profe trabaja TICs, ella de ética y religión, y ella tiene un proyecto bonito que a través de la ética y la religión la hace con el medio tecnológico que es el celular. Entonces, hay que culturizar, tenemos que culturizar la formación del estudiante. Ellos dicen, profe, es que yo ya estoy formado. No, tú estás en esa etapa de formación. Y yo estoy aquí para ayudar. Y algo muy importante que siempre no debemos de dejar es la pedagogía del amor. La pedagogía del amor es una pieza clave. Cuando usted ama lo que quiere, pero no solamente usted lo ama, sino usted se lo transmite al estudiante, el estudiante lo ama a usted. Mira, tengo estudiantes que dicen, ¿ya vino? Sí, ya vino. Profe, es que queremos que usted está, pero es que usted siempre es clase, lectura. No, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y de cualquier cosa me pego y el resultado final le llevo. ¿Sí? Entonces, la pedagogía del amor, eso no se puede dejar por ningún lado. Amar, pero también
no quedarnos en el amor, sino en la exigencia también. Entonces, sí tenemos poblaciones difíciles, pero estamos también ahí en ese proceso de mejorarlas. Listo. Bueno, profes, para ir cerrando, tenemos el 4 y el 5, se me olvidó, creo que era 4 por aquí, 4, 5, 6, y ya con ustedes cerramos. Bueno, yo cuatro cosas muy importantes. Pues era profesor en su clase, además de que formaba, enseñaba, hacía formación y compromiso de los muchachos frente a su problemática y a su vida hacia el futuro. O sea, a través del texto que usted trataba de hacer el proceso de aprendizaje de los niños, hace también compromisos de vida. Entonces eso va ligado a lo que yo estoy haciendo aquí, pero para dónde voy. Eso es importantísimo que yo vi en la clase. Usted solamente le enseña a formar. Y otra cosa que es importante es la forma como usted llega a la clase. Usted se desenvuelve con los muchachos con esa afectividad que usted está diciendo aquí, la pedagogía de la exigencia y la afectividad, que se llama pedagogía del amor, exigencia y afectividad. Pero eso es muy bonito cuando uno tiene una institución donde los maestros están comprometidos, donde hay un engranaje de maestros, entonces ese engranaje de maestros responde a los estudiantes. Y ese trabajo no se hace esporádicamente, como usted decía, la formación de grado sexto. Recibimos los niños aquí y los vamos formando. En el que los vamos formando, vamos viendo los resultados. En su forma de responder, su compromiso y sus actitudes. Y eso me parece importantísimo. Pero nosotros en las instituciones normales y corrientes, que no tenemos esa coherencia, nos toca luchar cómo logramos esa coherencia, tenemos profesores de testigo. Dicen a los estudiantes, aquí vamos a hacer nada que usted la gana y que puta que hable algo sabe conmigo. Y cierra la puerta. Un niño de sexto y séptimo, ¿usted se imagina eso? Y usted no puede hacer nada con ellos. Y si usted puede llegar a la Secretaría de Educación, usted ve un consejo disciplinario como rector, busque a su abogado y jodas. Disculpe la expresión. Y entonces a nosotros los rectores nos queda muy difícil, porque nosotros, la Secretaría de Educación nos dice, los rectores son nuestros aliados, pero cuando usted encuentra un profesor de esos, usted nadie lo defiende, se es el problema más complicado. Jodas. Y lo más complicado es yo que tengo una profesora, mira, está ahí la profesora de español del colegio. Y los profesores la atacan con los mejores resultados en el IFEX. Y cada reunión que hacemos en el consejo académico, y denle paro a la profesora. ¿Sí? Pero palo. Yo tengo que salir a defender. Y hemos logrado un nivel alto en el IFEX. Pero les cuento con unos grupos de profesores que son la mayoría. Pero tenemos unos 4 o 5 que esos, todo el ministerio le choca. Por ejemplo, ellos reclaman que la familia debe ir a hacer el acompañamiento. Yo les he dicho a ellos, la sociedad ha cambiado unos ritmos. Tenemos nosotros que suplir los espacios que se van presentando. Y tenemos que ir tomando otras tareas con los niños que tenemos que hacerlas para llevar a los niños a un proceso. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó el día E. ¿Y será que ellos no fueron? Les di el día compensatorio, tampoco fueron. ¿Ya que fueron? Consecuentes con FECODE, porque el FECODE la orden de ¿tú te imaginas eso? Bueno, muchas gracias. Lo felicito por yo noto en la profesora Liliana, una profesora que Miriam, ¿cierto? Yo noto una profesora que lee, y como lee, tiene argumentos diferentes para tratar a sus estudiantes y para hacer de una pulga un caballo, como decimos en Antioquia. Esa es la realidad. Entonces noto eso. Su modelo, cuando yo di una conferencia en Plaza Mayor en Medellín de una experiencia que tengo por allá en mi colegio, me preguntaban qué consejo daba yo a las demás instituciones. Yo les dije, ninguna. No me vayan a copiar porque van a fracasar. Yo no le puedo copiar a usted, lo puedo ver, observar, conocer, pero yo no puedo copiar porque los contextos en cada región son maravillosos. Entonces no es que nosotros vamos a copiar tu clase, porque vamos a fracasar, ¿cierto? Por las condiciones que tenemos. Nos quejamos mucho los docentes, yo soy rector de una institución, pero se quejan mucho de que los muchachos no saben leer. Es que pasó a la escuela para que les enseñemos a leer, en la palabra completa, enseñar a leer, ¿sí me entienden? Enseñar a leer los estudiantes.
Tu actitud pues da al estudiante esa fortaleza de que tiene enfrente un líder, de que tiene enfrente una persona que sabe. O sea, ya ellos leyeron en ti. Es como el perro, le huele a uno la adrenalina. Y hay profesores que pueden llegar muy groseros, muy gritones, y los estudiantes no le copian. Bueno, y hay profesores muy amorosos y todos los estudiantes le copian. Y la otra cosita que le quería decir, bueno, ya lo otro es una cuestión técnica. Tú has presentado muchos videos. Sí es bueno que cuando lo hagas le pongas la técnica al video. Faltó luz, faltó el audífono aquí de diadema que existen para que el sonido y la imagen nos entretenga, las acciones de los muchachos haciendo las cosas. Eso hace que tu charla pues me entre por los ojos y lo pueda hacer. Pues de todas maneras, muchísimas gracias y me llena usted con su actitud. Yo quiero de esos profesores. Yo tengo muchos de esos. Bueno, pues ante todo felicitarla. Este proceso no es fácil, ¿no es cierto? Cuando estamos nosotros, yo lo digo personalmente, que nosotros nos tiramos muy duro y es una carnicería total, pero pues afortunadamente estamos en una disposición muy apropiada, ¿sí? Como segunda medida, resalto a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque son afortunados de tenerla. Dios te puso allí en ese camino y es por algo. Es bastante relevante. Ya como manera de aporte en tu clase, está supremamente estructurada, muy bien organizada, pero considero que pues, en las diversas poblaciones que hay, ¿no? Pues uno analizando sus poblaciones, la inclusión y allí también sumergen los padres de familia. Qué bueno, por ejemplo, sería que los padres de familia dijeran, es que esto lo escribió mi hijo. Eso sería una transformación total, y no solamente eso, sino que pues indirectamente nos estamos metiendo, como vulgarmente lo decimos en Armenia, al rancho, pero es necesario, completamente necesario. Y como segunda medida, pues no sé, tal vez no percibí los cuatro tipos de evaluaciones que nosotros tenemos, la evaluación como tal, un concepto completamente errado, bueno, al menos yo lo tenía, en el que la evaluación es un examen, nos van a venir a criticar, no. La evaluación, el concepto como tal, que es la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la introevaluación, ¿sí? Vi que, por ejemplo, los muchachos estaban haciendo la evaluación en el video cuando ellos interactuaban, pero ellos como mismos se evalúan. Tal vez considero que no se presentó pues por la inmediatez, por el tiempo, pues esas limitaciones que también a veces a uno le ocurre, pero considero que esos dos son unos aportes relevantes. Bueno, pues de igual manera, muchas gracias. Tres, aquí el profe va a terminar, ya el profe. Bueno, no vamos a dejar que nadie se vaya a hablar, pero bueno, listo. El profe, mire que tenemos a la una, nos quedan 7 minutos, incluso para ser responsables. Vamos a esperar ellos dos para lograr. El profe. Realmente a la profesora Miriam yo le admiro el valor de presentar su labor de aula ante todo, y sobre todo poder montar una plataforma en que la gente puede ver muchas más personas. Porque yo me atrevería a preguntarle a muchos de nuestros docentes cuánto estarían dispuestos a permitir que nos observaran nuestra presencia. Y el porcentaje creo que sería alto. Otra cosa que quiero resaltar es algo que yo he venido manejando, que yo llamo la conversación de corazón a corazón. Y es imposible, digo que es imposible que alguien pueda aprender de a quien no quiere. Ni nadie puede enseñar a quien no quiere. Yo siempre resalto como la importancia
del padre como el máximo educador que uno ha tenido. ¿Pero por qué? Porque el padre tenía el componente del cariño. O sea, cuando el padre le decía a uno, lávate las manos antes de comer, lávate las manos después del baño, o sea, no era ni un regaño, sino eran unas razones que le ponía, unas razones. Usted logra bien eso, ¿no? Yo escogí este curso, esta clase, porque yo soy un apasionado de lo que tiene que ver con la argumentación. Y conozco bien lo que es la temática. Me parece puntual la escogencia del texto para el desarrollo de su clase. O sea, poner a conversar a los mismos estudiantes sobre la educación es importante. Pero sí estoy de acuerdo con los compañeros que primero conversaron, que hizo falta como el otro texto que manifestara la posición contraria. La posición, o sea, usted consigue un texto. Bueno, y le estoy diciendo esto porque yo le pregunté aquí antes de si se podía decir cómo hubiera hecho. O sea, otro texto, usted coge otro texto contrario y es posible que se hubiera presentado una conversación de los muchachos, un debate bastante enriquecedor. Y lo otro, de cómo hubiera hecho yo hubiera guiado la producción de los muchachos de un lado o de otro, a favor o en contra, porque eso se vale, con preguntas, lo direcciono con preguntas. Una pregunta que me lleve a cómo él puede desarrollar la introducción. Porque si yo estoy hablando con personas que están completamente acabadas en lo que tiene que ver con la coherencia, la construcción del texto, el uso de la gramática, la semántica y todo eso, no, eso vale. Eso incluso en la universidad ni lo encontramos. Entonces yo voy guiando con preguntas que deben ser respondidas sin que aparezca la pregunta. Eso es como estrategia. ¿Sí me lo voy a explicar bien? O sea, llega, hago una pregunta para que se responda con un texto, pero que la pregunta no aparezca. Entonces usted hace unas 3 o 4 preguntas, respóndame eso en este orden y al final va a tener un texto argumentativo con una posición de los muchachos. Pero termino diciéndole que sí, lo que dijeron por acá es muy condicionante porque a mí me pasó. En mi clase, no, eso es la perfección, los muchachos quietecitos, ordenaditos, pero tiene mucho que ver con que lo estaban filmando. Y la lección primera, mire que esto lo van a ver, la ley, mira, tú no te puedes... No, sí, una cosa que es cierta. Entonces, Diego, y hay muchos muchachitos que me sorprendieron en su participación en comportamiento, pero tienen cierta condición. Y una vez un psicólogo me dijo que no es lo mismo una rata que una rata en el laboratorio. La rata en el laboratorio se comporta bien. También alimentada. Bueno, yo quería recibir muchas felicitaciones. En este momento nos vamos a reflexionar si es el Ministerio de Educación Nacional el que está realizando todo. Porque en Colombia deberían seleccionar al azar, porque todos estamos preparados para gestionar algo. Ese debería ser, ¿cierto? A mí me deja cuestionamiento aquí el maestro. Es que nosotros estamos viendo que la pedagogía y la pasión por la pedagogía y el afecto para los niños no se da. Si nosotros vamos a mirar los profesores de hoy que están llegando a la institución, son los docentes que pasaron con el 230, inclusive en las universidades. Y yo no he visto y he hecho mucho debate con ese pensamiento. ¿Dónde está la pedagogía? No le enseñan en la universidad. Yo tengo unos estudiantes y profesores me llegaron estudiando en un colegio donde pasaron con el 230, entraron y ahorita llegan como docentes, uno los conocía, su parte de responsabilidad, su parte, y ahorita son los docentes, y en ninguna parte le dan orientaciones de la pedagogía, de comportamiento en la clase, de enseñar la temática, de preparar mi clase. Es que llegan con las manos en el bolsillo. Que le regalen paréntesis, que lo regalo. Yo pasé otro día por la pedagógica otro día. ¿Y saben qué me encontré por la pedagógica? Había unos muchachos que hacían los futuros maestros. Aquí no se pedagógica a Bogotá, con pantalones rotos, con 15, con arete, con el pelo largo, diciéndose una cantidad de groserías y fumando marihuana. Bueno, hay que entonces así no otro paréntesis. Si nosotros vemos compañeros, si nosotros vemos estos foros
y que todos los docentes que están haciendo sus experiencias acá, ellos así deberían a su colega, el mejor docente, no puede entrar al salón sin que se prepare para su profesión. Seamos sinceros, sea el docente que sea, en el momento que sea, y los administrativos, a mí llegan al colegio y me dicen, Dolly, vaya al ministerio, pues madre, ese día yo como que coloco la florecita y arreglo de la peinada. ¿Sí? Hay condicionamientos, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que el ministerio cuestione la preparación de los docentes, porque es que un niño hoy en día, yo me pongo en el caso del niño, ya vieja, y vamos, oh, buenos días, y ahí la música, la alegría, el sacarlos, el interactuar, porque la pedagogía es divina. La pedagogía del maestro tiene mucha creatividad, es uno de los profesionales que más creatividad tiene por el contacto con el niño. Pero ¿dónde está quedando eso? Entonces, ¿qué pasa con esos niños? No se aburren, hasta tan una cantalidad de que esté 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía y ya. No. Entonces yo le digo lo siguiente, si no hace un par en el camino la preparación de docentes, hagan lo que hagan, gasten lo que gasten, porque el centro de la educación, el docente puede transformar a un chino indisciplinado en un... Y lo hemos hecho los antiguos. Entonces, ¿dónde está? Pero yo sí le digo, esto para que lleven a esa inquietud, preparación de docente en la parte pedagógica y amistad humana. Profesores, a ver, vamos a dejar, y ahora nos aplaudimos porque hemos hecho un excelente trabajo, vamos a dejar que nuestra profesora Miriam Modelo, que estaba buscando esa palabra, nuestra profesora Modelo, se despida, pero nosotros tenemos que hacer una actividad pequeñita y es sacar nuestra agenda y escribir lo que doy y lo que me llevo, como un proceso de reflexión y que nos debe quedar. Por supuesto, ya lo dijimos, vamos a escribirlo, porque por allí dijeron que lo que se escribe cuando esté en mi escuela allá en noviembre, ay, yo dije esto, entonces voy a reflexionar sobre eso que escribí. Fíjense que ni siquiera es para nosotros, es un proceso de reflexión, con nuestro. Y mientras que hacemos ese proceso, nuestra profe Miriam hace su cierre. Así, cada uno en su agenda. Quiero decir, antes de despedirme, que me parece lindo el trabajo que ustedes, en la posición en la que ustedes se encontraron, pero antes de eso yo sí quiero dar un rector en una ocasión llegó a la institución, y eso para mí, llegó a la institución, y había una apatía total de los maestros, nadie quería hacer nada, cada uno por su lado. Y entonces el rector empezó a ver estas cabezas que como que querían mostrar y querían trabajar y hacer algo por la institución. Y empezó a llamar a uno por uno. Y le empezó a preguntar y le dice, profe, ¿usted sabe qué es el baúl de Jaibaná? Sí. Y entonces el profesor dice, no, yo no sé qué es el baúl de Jaibaná. Profe, lo invito a que conozcamos qué es el baúl de Jaibaná. Y empezó a llamar a 2, a 3, a 4, a 5. Y cuando nosotros empezamos, porque fue parte de ese proceso, a conocer qué era el baúl de Jaibaná, y encontramos cosas que eran productivas, unas nuevas formas de darle a estos niños, empezó a ir a tener adeptos. Y no adeptos para acabar la educación, sino para darle fuerza a la educación. Y ese fue uno de nuestros rectores de nuestra institución. Y desde ahí hemos marcado la pauta en Girardot. Hemos marcado la pauta. Y ya no son 5 ni 10 profesores, ya somos 15, 20 maestros que estamos dándole buenos resultados a Girardot, buenos resultados al departamento y muy buenos resultados a Colombia, porque hemos sacado embajadores representando el país en otros países. Listo, ahora sí, muchas gracias por este espacio.